En primera de Juan 2:25 leemos, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Dios prometió y juró darnos la vida eterna. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, puesto que por ninguno tenía mayor que jurar, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré, en tu simiente, ¿ya? Serán benditas todas las naciones de la tierra. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré. Y así, aguardando pacientemente, Abraham alcanzó la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor, y para ellos término de todo litigio es el juramento para confirmación, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, o sea, usted y yo, todos los seres humanos de este mundo, todas las naciones de la tierra somos herederos de esta promesa, que Dios se la hizo a Abraham. Abraham, en tu simiente, esto es en Cristo, serán benditas, salvadas del infierno, tendrán vida eterna, inmortalidad todas las almas, no irán al infierno a pagar por sus pecados, serán benditas todas las naciones de la tierra. Interpuso además juramento, prometió y juró. Nosotros leemos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 1:10, cuando se está hablando de la gratuidad, que la salvación es gratuita, la gracia de Dios. Dice, pero manifestada ahora, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte, contra nuestras almas, la muerte, y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Mediante la muerte de Cristo por nuestros pecados, muerte sustituta, es decir, sustitución de condena. El alma que pecare esa morirá, pero el alma de Cristo experimentó la condena, la muerte, en la cruz del Calvario. Sí, porque fue el alma de Cristo la que experimentó la muerte. El alma que pecare esa morirá, Cristo murió por los pecados de nosotros. Esa muerte de Cristo no solamente fue la muerte física, sino que fue la muerte del alma. En Mateo 26:38 nosotros leemos que Cristo en el huerto de Getsemaní estaba muy angustiado. Y en Mateo 26:38 leemos, Cristo dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma. El alma que pecare esa morirá. Pero el alma de Cristo jamás cometió un pecado. Luego nosotros leemos en Isaías capítulo 53, versículo 11, respecto del alma de Cristo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. La aflicción de su alma. En Juan capítulo 10, versículos 17 al 18, Cristo dice, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder de poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10, versículos 17 al 18. En el Salmo 22, escrito unos 900 años antes de que Cristo viniese aquí a la cruz, a morir en la cruz del Calvario, a nacer en Belén de Judá, de que viniese al mundo, el salmista David, lleno del Espíritu Santo, escribe, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. De día y de noche. De día y de noche significa eternidad. En la cruz del Calvario, leemos nosotros en Mateo 27, versículos 45 al 46. Desde la hora sexta, mediodía, hasta la hora novena, hubo tinieblas sobre toda la tierra. En ese momento se cumplió Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, todos los pecados de nosotros, sabiendo que hizo de antemano los pecados que nosotros los íbamos a cometer una vez que naciéramos en este mundo y los empezásemos a cometer los pecados hasta que nos muriésemos, los supo todo el Señor, todos esos pecados Él se los dejó imputar a Él. Mas Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros, antes de que nosotros naciésemos y los empezásemos a cometer. O sea, Cristo nos ha reemplazado todo nuestro paso por este mundo, toda nuestra vida terrenal, antes de que nosotros naciésemos y empezásemos a vivir nuestra vida hasta que nos muriésemos. Nos ha reemplazado toda nuestra vida terrenal. Entonces, dice, desde la hora sexta hasta la hora novena, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Mateo 27, versículos 45 y 46. En el versículo 46 leemos, y cerca de la hora novena, o sea, cerca de las 3 de la tarde, Cristo exclamó, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento el alma de Cristo quedó desamparada respecto del Padre. Eso es muerte, separación, quitado del amparo. Siempre el Señor estaba amparado por el Padre. En Juan capítulo 14 leemos nosotros que Felipe, uno de los discípulos del Señor,
Le dice al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le contesta a Felipe, Felipe, tantas veces he estado con vosotros y no habéis visto al Padre, no habéis visto al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, había una unidad eterna, una fusión eterna entre Dios Padre y Dios Hijo, estaban unidos eternamente. Pero esa unidad eterna, cerca de la hora novena de la cruz del Calvario, se rompió. El Padre le quitó el amparo y el alma de Cristo quedó desamparada. Pero faltaba algo más. En el Salmo 22 dice, el Salmo 22:14, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Es un símbolo de un infarto cardíaco. Ahora, nosotros sabemos que muchas veces en los pabellones quirúrgicos, cuando se está interviniendo quirúrgicamente un ser humano, la persona está anestesiada, se le da un somnífero, ¿verdad? Y la persona se duerme para ser operada y le empiezan a tomar los signos vitales. Entonces empieza a ser contados los latidos del corazón. Entonces la persona está... Tut, 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 tut. Le están contando los latidos del corazón. Pero hay veces que la operación es muy complicada y la persona está un poco débil y la persona sufre un paro cardiorrespiratorio por lo difícil de la operación. Entonces la persona está... Tut, tut, tut. Y entra en paro cardiorrespiratorio. Entonces, tiene que ser objeto de una reanimación cardiopulmonar, es decir, un RCP. Pero hay veces que algunas personas salen de su cuerpo y se ven. Ellos se ven su cuerpo, que está en el pabellón quirúrgico, su cuerpo. Los focos del pabellón quirúrgico, del quirófano, ven las enfermeras corriendo de un lado para otro, le están aplicando una descarga eléctrica al corazón para hacer volver latir el corazón, los latidos del corazón. Está en una digamos, ejercicio de reanimación cardiopulmonar. Entonces, el alma se desdobla, sale del cuerpo. Hay algunas personas que narran en algunos libros la experiencia que ellos vivieron cuando eran intervenidos quirúrgicamente. Eso fue lo que le ocurrió a Cristo en la cruz. Cuando dice, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, el corazón de Cristo sufrió un paro cardiorrespiratorio y el alma de Cristo se desdobla y entra en la eternidad. Cuando dice, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo, eso significa que Cristo estaba en la eternidad, en estado de desamparo eterno en la eternidad. Pero Cristo tiene un poder que nadie tiene, de volver a tomar su vida. Cuando un ser humano muere, muere y los médicos dicen ya, no hay más, no apliquen más descarga eléctrica porque ya se nos fue. Hora de muerte, 3 de la tarde con 5 minutos, hora de muerte. La persona parte de este mundo. Todo ser humano que parte de este mundo y va al otro mundo, a la eternidad, no puede volver a este mundo. O sea, no puede volver a tomar su vida física, volviendo su alma a entrar en su cuerpo. Pero Cristo sí puede. Como la condena es contra el alma que pecare esa morirá, y el alma tiene que ir al infierno. Una vez que el cuerpo muere, el alma sale del cuerpo y va al infierno a esperar en tormento el juicio, en el infierno el juicio ante el gran trono blanco. El alma de Cristo salió de su cuerpo en estado de desamparo, porque los pecados nuestros estaban sobre el cuerpo de Cristo, y Cristo los paga con el alma de Él. El alma experimenta la condena que nuestras almas debían experimentar. Uno podría estar viendo la cruz del Calvario, ¿verdad? Viendo a Cristo. Y la persona podría decir, yo veo a Cristo crucificado unas horas nada más. De hecho, toda la crucifixión ocurrió en un día, en una tarde. Desde la mañana, como a las 9 de la mañana, pusieron el cuerpo de Cristo en una cruz, lo clavaron, la cruz fue puesta en un hoyo, y de ahí, eso empezó como a las 9 de la mañana. Desde la hora sexta, mediodía, hasta las 3 de la tarde, ahí hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cerca de la hora novena, Cristo exclamó, Elí, Elí, lama sabactani. Y cerca de las 3 de la tarde, y un poquito más ahí, Cristo muere por nuestros pecados. Lo desclavan, porque tenían que evitar que pasaran al otro día, porque el otro día era sagrado. Entonces, para asegurarse de que no pasaran al otro día, le quebraron las piernas a los 2 malhechores que estaban a uno y otro costado de la cruz de Cristo. Y cuando vieron que Cristo estaba muerto, no le quebraron huesos suyos, ¿verdad? Pero le traspasaron su corazón con una lanza, y salió sangre y agua. Entonces alguien podría decir, yo no veo a Cristo exclamando de día y de noche, como está en el Salmo 22, versículo 2, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Sí, no se puede ver con los ojos, pero es algo que se experimentó espiritualmente. El alma de Cristo salió de su cuerpo y entró a la eternidad. Para cumplir el Salmo 22, versículo 2, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Recordemos que la justificación es por la fe, y la fe es convicción de lo que no se ve, pero que está escrito.
En 2 Corintios 4:13 leemos, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. ¿Dónde? En el Salmo 22. Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a lo que está escrito. En 1 Corintios 15, versículo 1 al 5, leemos lo que el apóstol Pablo nos dice. Y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, estáis en pie, en el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué. Es decir, si ustedes depositan fe en otro anuncio, que no es este anuncio, no sois salvos. Si os asís, si depositáis fe en este anuncio, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis, a no ser que hayáis creído, pero sin fe. Eso a ti te es creer en vano, porque tiene que ser creído con fe, porque la justificación es por la fe, no por creer, sino que por creer con fe. Ahí eres justificado. Fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Convicción en el corazón de lo que no se ve con los ojos, pero que está escrito en la Biblia. A no ser que en vano creísteis, porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí, lo que recibí del Señor, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado su cuerpo, y que ha sido resucitado su cuerpo al día tercero, conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas, esto es por Pedro, fue visto resucitado, luego por los 12 apóstoles, y luego por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven y otros ya duermen, en los tiempos que Pablo estaba narrando este evangelio. Y al final, como un abortivo, se me apareció a mí, ¿ya? Entonces, el anuncio es, Cristo murió por los pecados de nosotros. Esa palabra por significa sustitución de condena. En vez de que nosotros seamos condenados a ir al infierno, tener que esperar en tormento el juicio y ahí ser condenados al lago de fuego, en vez de eso, Cristo fue a juicio. Y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto ir a juicio, así también Cristo. Cristo fue un juicio de condenación por todos nuestros pecados ocurrido en la cruz del Calvario. Desde la hora sexta hasta la hora novena, todos los pecados nuestros le fueron cargados a Cristo. Como si Él los hubiese cometido. Cristo estaba tomando nuestro lugar, poniéndose en el lugar de nosotros. Entonces la condena fue sobre mí. Mi alma, al pecar, tiene que morir. Los pecados que yo cometeré hasta que me muera, me condenan aún más. Yo aún recibo más condenas. Voy acumulando condenas conforme voy pecando hasta que me muera a la muerte de mi alma. Toda esa acumulación de condenas, todos esos decretos condenatorios fueron sobre Cristo. Y en la cruz, Cristo nos perdonó todos nuestros pecados penalmente. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, no siendo judíos, porque los judíos son los circuncidados, en el pacto antiguo, el pacto en la ley, en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, siendo gentiles, como somos los chilenos, yo soy un chileno, soy gentil, no soy circuncidado, yo no estaba en el antiguo pacto como estaban los judíos con Dios, el pueblo de Israel, yo soy un gentil, en la incircuncisión de vuestra carne, porque los colosenses no eran israelitas, eran gentiles, de Colosa, la actual Turquía. Ya, Colosenses 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros estando muertos en pecados, les escribe el apóstol Pablo a los hermanos en Colosas, a los que habían creído en Cristo, los que se habían arrepentido y habían creído con fe en el Evangelio. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Miren qué lindo esto. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Todos los decretos condenatorios conforme nosotros pecamos en este mundo, anulados. Anulados, no existen más. Nuestros pecados, our sins, no longer exist. Nuestros pecados no existen más. Because Christ died for our sins. Cristo murió por nuestros pecados y así nos salvó. And so he said that. Por eso que todo lo demás es religión. Everything else is religion. Todo lo demás es religión. Por eso dice el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Esta es la verdad, que ya Cristo nos salvó hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. ¿Y cómo nos salvó? Por sustitución de condena penal. Condena contra el alma a la muerte. Esa condena fue sobre el alma de Cristo. Entonces, el alma de Cristo se desdobló en la cruz del Calvario. Tal como un paciente en un pabellón quirúrgico se desdobla, pero su alma solamente queda alrededor del recinto hospitalario, del pabellón quirúrgico, porque Dios no permite que el alma salga de este mundo, porque si no, no puede volver. Una persona que muere y parte de este mundo, su alma, no puede volver a este mundo, pero el alma de Cristo sí. El alma de Cristo no quedó alrededor de la cruz, sino que entró en la eternidad, traspasó el espacio físico-temporal, entró en la eternidad. Y ahí cumplió el Salmo 22, versículo 2. Clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Un médico, una enfermera,
las personas que están haciendo reanimación cardiopulmonar no pueden ver ellos el alma de la persona que se desdobla. Verán su cuerpo, verán su sangre, ¿ya? De la persona que está siendo intervenida quirúrgicamente, que está en una camilla. Verán el cuerpo de él, que eso se puede tocar, se puede ver. Verán la sangre que sale producto de la operación, pero nunca jamás verán el alma de la persona suspendida dentro del pabellón quirúrgico, porque las personas que se desdoblan se miran el cuerpo y lo ven todo, ven las enfermeras corriendo de aquí para allá, ven los que le están aplicando descarga eléctrica en el corazón, ven los médicos que se han retirado un poco para permitir que los que están reanimando le puedan hacer el trabajo, y la persona sigue así. Hasta que de repente el trabajo que hacen los reanimadores cardiopulmonares, aplicando la descarga eléctrica al pecho, logra tener éxito. Entonces la persona está... Volvió. Eso significa que la persona entró nuevamente a su cuerpo. Ya, entonces Cristo tenía que cumplir lo que el Padre le había ordenado, volver a tomar su vida. Es decir, Cristo puso su vida entrando su alma en el cuerpecito en gestación en el vientre de María. Ahí puso su vida. A los 33 años, él fue a la cruz. Entró en paro cardiorrespiratorio. Su persona, su alma, salió a la eternidad. Ahora Cristo nos estaba salvando él por sustitución de condena. La condena a la muerte del alma la estaba experimentando él, muerte eterna, ¿ya? Ahora Cristo tenía que cumplir lo que el Padre le encomendó, volver a tomar su vida física, entrando su alma desde la condena eterna, muerte eterna, a la vida física. Cuando el alma de Cristo entró nuevamente a su cuerpo, tenemos nosotros Juan capítulo 19, versículos 25 al 30. Juan relata que estaba Juan, el discípulo amado, alrededor de la cruz, contemplando la cruz. Estaba María, algunas mujeres, contemplando la cruz, junto con los fariseos, los soldados romanos. Entonces, esas densas tinieblas que habían venido sobre todo el mundo, que nadie pudo ver lo que estaba ocurriendo en la cruz porque se oscureció todo el planeta Tierra. Recordemos que dice Mateo 27, versículos 45 al 46, desde la hora sexta hasta la hora novena, 3 de la tarde, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Entonces no podían ver lo que estaba ocurriendo en la cruz, porque estaban siendo cargados todos nuestros pecados en el cuerpo de Cristo. Cerca a la hora novena, el Padre le quita el amparo, el Padre Celestial le quita el amparo, se separa de Cristo, hay separación, tanatos, muerte, muerte del alma. El alma quedó en estado de muerte, el alma de Cristo separada del Padre, separación, eso es muerte. Entonces, Cristo exclama, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El alma de Cristo quedó desamparada, pero estaba oscuro, no se podía ver nada porque habían densas tinieblas sobre toda la tierra. En ese momento se cumple el Salmo 22, versículo 14. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, un paro cardiorrespiratorio. Y el alma de Cristo, igual que una persona que está sufriendo un paro cardiorrespiratorio en una operación quirúrgica, murió su cuerpo momentáneamente. Igual que muere una persona a muerte clínica. El corazón deja de latir. No hay signos vitales, no hay respiración. No. Entonces entra una cuadrilla para hacer reanimación cardiopulmonar al paciente, ¿verdad? Que sufre una muerte clínica. En la cruz Cristo sufrió una muerte tipo clínica, entonces su corazón dejó de latir. Dice en el Salmo 22:14, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mi entraña. El alma de Cristo, su alma salió de su cuerpo, pero no solamente salió alrededor de la cruz, entró a la eternidad, en estado de desamparo eterno, porque cuando uno entra a la eternidad, entra de día y de noche, eternamente. Eternidad es siempre existir en estado de existencia eterna, o en estado de vida o en estado de muerte. Cristo entró en estado de muerte y separación respecto del Creador, del Padre. En ese momento Cristo nos estaba salvando nuestras almas por sustitución de condena. En la condena a la muerte del alma la estaba experimentando Cristo, muerte eterna. Si un ser humano entra en muerte eterna, sale de este mundo y va al infierno a tener que esperar en tormento el juicio para pagar por sus pecados penalmente, no puede volver a este mundo, no puede volver a esta vida. Pero el alma de Cristo sí podía volver a este mundo. Su alma entró a su cuerpo, volvió a tomar su vida física. Era lo que tenía que consumar, porque el Padre le había dicho que tenía que poner su vida y volverla a tomar. Entonces tenemos Juan 19, versículos 25 al 30. Dice Juan que estaba María, la madre de Jesús, estaba Juan, otras mujeres, y dice que María estaba tratando de contemplar
la cruz, pero está todo oscuro. No pudieron ver cuando Cristo en la cruz experimentó la muerte transitoria, muerte física. Su alma entró a la eternidad. Eso no lo pudieron ver, no pudieron ver el rostro de Cristo que estaba en una muerte física transitoria. Pero luego, desde la eternidad, estando en muerte eterna, ahí Cristo nos estaba pagando la condena. Él pagando la condena que nuestras almas debían pagar. Ahora Cristo vuelve a tomar su vida. Vuelve a entrar su alma, que estaba en tormento eterno, en muerte eterna, y ahí pagó nuestra condena. Porque estaba tomando nuestro lugar, pagando por nuestros pecados. Nuestros pecados le fueron imputados a Él. Y producto de eso, sufrió la condena. Entró en muerte eterna. Pero de la eternidad, el alma de Cristo volvió a tomar su vida física. Entonces vemos que Juan narra, en Juan capítulo 19, versículos 25 al 30, que Jesús ahora se había despejado las tinieblas, y Jesús ahora le habla a María, y le dice, mujer, he ahí tu hijo, por el discípulo amado, por Juan. Y el Señor Jesús le dice a Juan, hijo, he ahí tu madre, por María. Desde aquella hora el discípulo amado recibió a María en su casa. Después de esto, Juan 19, 28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Todo consumado. Que ya todo estaba consumado. ¿Qué cosa? La promesa que Dios le hizo a Abraham. En tu simiente, es decir, en Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra, completamente y absolutamente consumado. La promesa que Dios nos hizo a nosotros, en la persona de Cristo, cuando dijo el Señor, yo le doy vida eterna, Juan 10, 28, completa y absolutamente consumado. El mandato del Padre, poner su vida y volver a tomar, completamente consumado. Sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. En el Salmo 22 dice, mi lengua se pegó a mi paladar, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Mi lengua se pegó a mi paladar, no podía esbozar a gran voz lo que ya Cristo sabía que estaba todo consumado porque su lengua estaba pegada a su paladar, estaba completamente deshidratado. Entonces, para que se cumpliese la Escritura, dijo Cristo, tengo sed. Entonces, estaban una vasija llena de vinagre y unos soldados romanos empapando una esponja en vinagre, acercándosela a la boca. Cristo hubo probado el vinagre y exclamó, consumado es. Ahí pudo exclamar lo que ya sabía que estaba todo consumado. Noten un detalle. Todavía Cristo no había muerto definitivamente. Había muerto transitoriamente, físicamente. Transitoriamente. Igual que una persona que sufre una muerte clínica transitoria en un pabellón quirúrgico, pero después su alma vuelve a su cuerpo, por producto de la reanimación cardiopulmonar, la persona no murió realmente. Sufrió un pequeño paro cardiorrespiratorio. Hay veces que el alma se desdobla. No en todos los pacientes pasa lo mismo, pero hay veces que sí. En la cruz del Calvario el alma de Cristo entró a la eternidad y luego la volvió a tomar su vida física, entrando su alma desde la eternidad, en muerte eterna, a la vida física de su cuerpo, recobró su vida física, saliendo de este mundo, volvió a este mundo. Lo que el ser humano no puede hacer, lo hizo Cristo por nosotros, lo hizo realidad para nosotros el Señor, en sustitución de condena. Entonces por eso nosotros leemos en Juan 19, 28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, la promesa que nos hizo, con juramento, en tu simiente, es decir, en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra, totalmente consumado. Génesis 20, 18. Cristo, yo le doy vida eterna, Juan 10, 28. Yo le doy vida eterna, completamente consumado. El Padre le encomendó poner su vida y volverla a tomar. La volvió a tomar, ya estaba todo consumado ya. Todo consumado. Ya la salvación había sido consumada para nosotros. Él pagó el precio en rescate de nuestra alma. El precio era la muerte eterna del alma. Como Él puede entrar a la eternidad en estado de muerte y volver a tomar su vida física, volver a poner su vida, la vida de su alma en su cuerpo, lo hizo el Señor. Por eso Juan 19, 28 es muy hermoso, porque ahí dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre y unos soldados romanos empapando una esponja en vinagre, acercándosela a la boca. Cristo exclamó, consumado es, y entregó su espíritu. Juan 19, 30. Antes de morir físicamente, ya sabía que estaba todo consumado, porque ahí tenemos la prueba de que la salvación es por sustitución de condena a la muerte del alma, no a la condena física. O sea, Cristo todavía no había muerto físicamente y ya sabía que estaba todo consumado. La promesa que nos hizo, darnos vida eterna. Yo le doy vida eterna. ¿A qué? A vuestras almas. Juan 10, 28. Y en la cruz, antes de morir físicamente, Juan 19, 28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. La promesa que Dios le había dado a Abraham, en tu simiente, en Cristo serán benditas todas las naciones de la tierra, completa y absolutamente consumado. Génesis 22, 18. Consumado completamente. Lo que Cristo nos había dicho a nosotros, yo le doy vida eterna, Juan 10, 28, completamente consumado. Lo que el Padre le había ordenado, poner su vida y volverle a tomar, completamente consumado. Entonces la cruz, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Cuando le dieron a él vinagre, Cristo estaba vivo físicamente, ya sabía que estaba todo consumado. O sea, la salvación de nuestras almas, no la salvación de nuestro cuerpo.
La salvación de Cristo no es la salvación del cuerpo, porque todo el cuerpo tiene que morir. Lo que nunca tiene que morir es el alma, porque si el alma entra en muerte no puede volver a la vida. ¿Me entienden? Si el alma sale del cuerpo y entra a la eternidad en estado de muerte, no puede volver el alma a tomar su vida física. No puede volver a este mundo. Va al infierno a esperar en tormento el juicio y en el juicio será lanzado al lago de fuego. Pero Cristo sí puede. Cristo puede experimentar la condena que nuestras almas deben experimentar. Si nuestras almas experimentan esa condena, vamos a la muerte eterna sin remedio. Pero si Cristo experimenta esa condena a muerte eterna, Él puede volver a la vida física. Entonces, cuando Cristo volvió a tomar su vida física, entrando su alma desde la eternidad en estado de muerte eterna a la vida física, este mundo, volvió a tomar su vida física, entrando su alma en su cuerpo, sabía que estaba todo consumado, Juan 19:28. Y sabiendo que estaba todo consumado, Juan 19:28, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, y los soldados romanos empapando una esponja en vinagre, acercándosela a la boca. Ahí Cristo pudo despegar sus labios. Mi lengua se pegó a mi paladar, decía el Salmo 22, versículo 14. Bien. Y ahí esbozó a gran voz: consumado es. Y entregó su espíritu. Y ahí murió físicamente. Antes de la muerte física, de su cuerpo definitiva, ya sabía Jesús que su alma nos había salvado, su alma, porque su alma sufrió la condena. Sabía Jesús que ya estaba todo consumado, la salvación de nuestras almas, o sea, por sustitución de condena. La condena a la muerte eterna que hay sobre nuestras almas por pecar fue sobre Cristo. Y si fue sobre Cristo, ya no es sobre nosotros, porque sobre Cristo estaban todos los pecados que nosotros los cometeremos en todo nuestro paso por este mundo. Y Él en la cruz los pagó todos, uno a uno. Todos los decretos condenatorios contra nuestras almas, anulados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. La ley de los mandamientos. Cuando uno infringe la ley, penalmente queda condenado a la muerte. Abolida la ley. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas. La ley de los mandamientos en el aspecto penal quedó abolida. La ley sigue vigente en el aspecto moral. En el aspecto penal no existe más. Porque todas las infracciones a la ley moral, que se condenan penalmente con la muerte, le fueron imputadas a Cristo y Él las pagó todas. De toda la raza humana. Entonces en ese aspecto la ley quedó abolida penalmente. Y donde no hay ley, como dice Romanos 5:13, no se inculpa de pecado. En Romanos capítulo 4 dice: el pecado no es imputado no habiendo ley. Bien. Entonces, cuando Cristo volvió a tomar su vida física, volvió a recobrar su vida física, entrando su alma a su cuerpo físico, sabía que estaba todo consumado, todo absolutamente consumado. Sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y una vez que le dieron a beber vinagre, exclamó a gran voz: consumado es, y entregó su espíritu. La salvación de nuestras almas quedó consumada por sustitución de condena. Ahora, la condena ya no es por pecar, no es por ser un tibio, no es por ser un infiel, no, es por no creer que ya Cristo nos salvó. En Tito capítulo 3, versículo 5, leemos, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó de tener que nosotros ir al infierno a esperar en tormento el juicio. Ya no vamos a juicio. Nos salvó. A todos, a todo ser humano. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 leemos: porque por la gracia de Dios habéis sido salvados. Bueno, en las traducciones católicas lamentablemente han cambiado el tiempo verbal y lo han puesto en presente, diciendo: porque por gracia sois salvos. No, está mal traducido. El original dice: porque por la gracia de Dios habéis sido salvados. No sois salvos, sino que habéis sido salvados. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? En la cruz del Calvario. ¿Quién? Cristo. ¿Cuándo? Cerca de la hora novena. Habéis sido salvados. De ahí tú ir al infierno a pagar por tus pecados. Porque por la gracia de Dios habéis sido salvados. Por medio de la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don. El don de Dios es Cristo, su Hijo. No por obras para que nadie se gloríe. Ya. Entonces, habéis sido salvados. Ya. Habéis sido salvados. No sois salvos, sino habéis sido salvados. Entonces tenemos Tito 3:5, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, ya nos salvó. Tito 3:5, Efesios 2, versículos 8 y 9, porque por la gracia de Dios habéis sido salvados, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues de Dios es el don, no de obras para que nadie se gloríe. O sea, que nosotros no tenemos que ser salvos, ya hemos sido salvos, ya lo hemos sido ya.
Ahora, esa salvación completamente consumada para nosotros en la cruz por Cristo, la tenemos que hacer efectiva para nosotros creyéndola de todo corazón, por medio de la fe. Certeza y convicción. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Ahora, en Hebreos 4, versículo 1 al 3, tenemos lo que dice el apóstol Pablo. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, que Cristo en la cruz cuando murió por nuestros pecados nos salvó, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y de esa manera, por sustitución de condena, nos salvó, para que nosotros no seamos condenados por nuestros pecados. El que fue condenado por nuestros pecados fue Cristo. Y en justicia, y Dios es justo, nadie es condenado 2 veces a la muerte por los mismos delitos. Y esos mismos delitos que nosotros los vamos a cometer hasta que nos muramos, sabiéndolos de antemano Cristo, antes de que nosotros los cometiésemos, cuando naciésemos en este mundo y los empezásemos a cometer, le fueron imputados a Cristo en la cruz del Calvario. Los pagó todos anticipadamente, antes que nosotros naciésemos y los empezásemos a cometer los pecados. Anticipadamente nos salvó. ¿Ya? Entonces, allá ya fuimos salvos ya. Tito 3:5, nos salvó en la cruz del Calvario, Cristo. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Todos nosotros merecemos ir al infierno por nuestros pecados. Nos salvó por misericordia. Y por gracia. Gracia es recibir lo que nosotros no merecemos. Nosotros no merecemos ir al cielo. Porque por la gracia de Dios habéis sido salvados, por medio de la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don, no de obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, versículos 8 y 9. Ya fuimos salvos ya. Entonces ahora la persona es condenada por no creer que ya ha sido salvado. Y una de las pruebas que condena al ser humano de que esa persona no ha creído, una de las pruebas que verifica que la persona no ha creído que ya Cristo le salvó, es que la persona no sabe a dónde va después de morir. Cristo no vino a morir por nuestros pecados en la cruz para que usted no sepa a dónde va después de morir. El hecho de que usted no sepa con certeza a dónde va después de morir se debe a que usted no creyó que cuando Cristo murió por sus pecados lo salvó de ir al infierno. En 1 Juan 5, versículo 13 leemos: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. A los que creéis en el nombre del Hijo de Dios. El Hijo de Dios dijo, yo le doy vida eterna, Juan 10:28. Y en la cruz dijo, consumado es, y entregó su espíritu. Consumada la vida eterna, lo que les prometí. Cuando yo creo en el Hijo de Dios, creo que Él me dio vida eterna, yo obtengo la vida eterna, porque lo creo. Creo la vida eterna que ya Cristo consumó. Ahora, el que no la cree, invalida la vida eterna que Cristo nos consumó en la cruz. La invalida. La hace inválida por no creerla. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. No ha creído lo que tuvo que hacer Cristo para darle cumplimiento a la promesa que nos hizo. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Cristo para darle cumplimiento a la promesa que nos hizo? Tuvo que morir por nuestros pecados, experimentar la misma muerte que tenían que experimentar nuestras almas, para que nuestras almas nunca más experimentasen la muerte por nuestros pecados. El alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4. Mas Cristo en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros. Y así nos salvó el alma. Por sustitución de condena, porque si Cristo toma mi lugar, me representa a mí, se pone en lugar mío, asume todos mis pecados y Él es condenado a la muerte, entonces cuando yo nazco en este mundo y comienzo a cometer los pecados, esos pecados ya me los pagó Cristo, con la muerte de su propia alma. Lo que pasa es que Cristo volvió a tomar su vida, volvió de la eternidad a la vida física, porque es inmortal, el Señor no puede ser condenado a la muerte eterna. Pero experimentó la muerte eterna como algo que Dios solamente lo puede hacer. En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Los que le toman en cuenta a los hombres sus pecados son la gente religiosa. Tienes que dejar el pecado, porque si pecas pierdes la salvación. La salvación del alma es sin tomarle en cuenta a los hombres sus pecados, porque los pecados nuestros están todos sobre Cristo. Por eso que Cristo no nos toma en cuenta a nosotros nuestros pecados. Lo que nos toma en cuenta es nuestra fe, es lo que ya Cristo consumó para nosotros. Nos consumó la vida eterna, la inmortalidad. 2 Timoteo 1:10, pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma, no contra el cuerpo, no contra el espíritu, porque el espíritu muere, lo que pasa es que Dios lo hace nacer de nuevo, el cuerpo muere, lo que pasa es que hay resurrección para vida, lo que nunca tiene que morir es el alma, y a eso vino Cristo, a impedir que en ningún momento de nuestra existencia el alma fuese condenada a la muerte, dejarla incondenable, dejarla con vida eterna. Entonces eso fue lo que hizo Cristo, pero manifestada ahora, 2 Timoteo 1:10, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma,
y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad para el alma mediante el Evangelio. Mediante la muerte sustituta, mediante la muerte de Cristo por nuestros pecados. Esa palabra por significa en lugar de usted, en lugar de mí. En segunda, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 2, versículo 6, dice, y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios. O sea, para Dios está consumado. Para Dios está consumado. Miren lo que dice. Y juntamente con él, con Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios. ¿Ha puesto atención? Está consumado para Dios. Ahora, en Colosenses capítulo 3, leemos, versículo 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, lo cual para Dios es algo completamente consumado, entonces poned la mira en las cosas de arriba, y no en las de la tierra, porque moristeis, porque habéis muerto, y vuestra ciudadanía está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo en la cruz murió, la muerte que tenía que morir mi alma, yo morí con él, la muerte de mi alma. Cuando Cristo ha sido resucitado, yo he sido resucitado con él. Y cuando Cristo ascendió a los cielos, yo he resucitado juntamente con Cristo y he ido al cielo. Y estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo en Dios. O sea, ha habido una fusión. Cristo en mí y yo en él. Una fusión. He sido fusionado con Cristo. Por eso que en Gálatas 2, versículos 20 al 21, los verdaderos salvados, que hemos hecho efectiva esta vida eterna por la fe, la hemos creído la vida eterna, la creemos de todo corazón, que ya Cristo nos salvó, nos dio la vida eterna, nos dio la inmortalidad. Nosotros en Gálatas 2, versículos 20 al 21, hacemos nuestras esas palabras que el apóstol Pablo escribe a los creyentes de Galacia. Gálatas capítulo 2, versículos 20 al 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, sustitución de condena, y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces para Dios ya está todo completamente consumado. Entonces usted tiene que creer que ya usted ha sido salvado de toda condena debido a sus pecados. Que no hay ningún pecado que usted cometa en esta vida que a usted le condene su alma a la muerte. Ninguno. Todos se los pagó Cristo anticipadamente, antes que usted naciera y los empezase a cometer, hasta que se muriera. ¿Ya? Ahora, dicho todo esto, en Juan 8:24, Cristo advierte a los que no creen en Él, a los que no creen que Cristo ya nos salvó, que Cristo ya es nuestro Salvador, que ya nos salvó de ir al infierno. Advierte el Señor en Juan 8:24 y dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Eso significa lo siguiente, sabemos que un solo pecado, indistintamente a los demás pecados que nosotros los pudiésemos o no cometer, uno solo nos basta para el alma quedar condenada a la muerte. Y ya no importa si ya pecamos o no pecamos más, ya no importa. Un pecado nos basta. Un solo pecado, indistintamente a los demás pecados que pudiéramos o no cometer, ya nos condenó irremediablemente nuestras almas a la muerte. ¿Ya? Así que todo pecado penalmente tiene que ser pagado penalmente con la muerte del alma, debidamente, en justicia. Y Dios es justo. Entonces no puede quedar ningún pecado impune, sin ser condenado penalmente como corresponde ser condenado a un pecado, con la muerte del alma. Cada pecado demanda la muerte del alma, penalmente. Tienen que ser pagados todos. De tal manera que o todos los pecados que usted y yo cometeremos, pero hablemos de usted, todos los pecados que usted cometerá hasta que se muera, cada uno de ellos por sí solo es una condena penal a la muerte del alma. Usted cree de todo corazón que en la cruz del Calvario se los pagó todos Cristo, porque esa es la verdad absoluta, ese es el Evangelio. El Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, los pecados que nosotros cometeremos todo nuestro paso por este mundo para dejarnos incondenables, para darle cumplimiento a la promesa que nos hizo, darnos vida eterna, darle inmortalidad al alma. Y si no lo cree usted, invalida la obra de salvación de Cristo por su incredulidad, la hace inefectiva para usted, entonces usted los tendrá que pagar. Pero los pecados se tienen que pagar penalmente con la muerte del alma. Eso lo tiene que tener muy claro usted. O todos los pecados que usted lo va a cometer en su paso por este mundo, penalmente, se pagan cada uno de ellos con la muerte del alma. Todos los tienen que ser pagados. ¿Los pagará? ¿Usted cree que se los pagó Cristo en la cruz? ¿Todos? O si no, lo invalida por su incredulidad y por no creer que Cristo ya se los pagó en la cruz hace más de 2000 años atrás, antes que usted naciera, y empezase a usted cometer los pecados hasta que usted se muera. Si no, entonces lo tendrá que pagar usted.
Los pecados no se pagan parcialmente, tienen que ser pagados todos. No existe tal cosa como que un poco de mis pecados los paga Cristo y otro poco los pago yo. Si los pago yo, al infierno. Uno. Si Cristo pagase el 99% de mis pecados y yo pagara el 1%, ese me condena al lago de fuego. ¿Me entienden? Tienen que ser pagados todos. O todos los paga Cristo o todos los paga usted. O todos los pecados que usted cometerá hasta que se muera. Se los pagó todos Cristo en la cruz, lo cual es un hecho consumado en la verdad absoluta, es el Evangelio. Y si no, usted no cree eso, entonces los pagará usted. Por su incredulidad, usted invalidará la salvación que ya Cristo le consumó para su alma, que ya se la hizo efectiva a Cristo por la fe, que ya Cristo la consumó, que ya la consumó completamente. Pero usted no creerla con fe, al dudarla, objetarla, decir, sí, Cristo me salvó, pero yo tengo que hacer algo más, ya. Usted está objetando la vida eterna. Usted está diciendo que la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más lo que usted tiene que hacer o dejar de hacer. Ya, eso lo condena usted, porque usted ha creído sin fe. No ha creído con todo su corazón que ya Cristo le dio la vida eterna. No, ha creído parcialmente. Entonces usted tendrá que ir usted al infierno a esperar el tormento del juicio, y usted tendrá que ir al juicio a pagar por sus pecados, y usted irá al lago de fuego. Eso es lo que está diciendo Cristo en Juan 8:24. De cierto os digo, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Morir en los pecados significa que usted al morir llevará todos los pecados que usted cometió en su hoja de vida por este mundo, irá al infierno a esperar en tormento con todos los pecados que usted cometió, a tener que rendirlos en el juicio ante el gran trono blanco. Y le bastará uno, incluso pecado de pensamiento, un secreto suyo, para que su alma sea condenada al lago de fuego. Le bastará uno. Por lo tanto, o todos los pecados los paga usted, o todos los pecados los paga Cristo. O los paga Cristo o los paga usted, y tienen que ser pagados todos. No quedará ni un solo pecado sin ser condenado debidamente como se deben ser condenados los pecados, con la muerte del alma. No habrá impunidad para ningún pecado. Tienen que ser pagados todos, el 100%, penalmente. De manera tal que o todos los pecados, usted cree que Cristo se los pagó en la cruz, cuando Él murió por sus pecados en la cruz, usted cree de todo corazón en el Evangelio, y así usted hará efectiva la vida eterna que ya Cristo le consumó a usted en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. O si no lo cree con todo su corazón, lo invalida por no haberlo creído con fe, entonces usted los tendrá que pagar. Pero usted tiene que saber muy claro que los pecados penalmente se pagan con la muerte del alma en el lago de fuego. Eso es Juan 8:24. Así que la condena ahora no es por cometer pecado, la condena es por no creer que Cristo nos murió por nuestros pecados y así nos salvó. Nos salvó de que nosotros tengamos que ir al infierno a esperar en tormento el juicio ante el gran trono blanco. ¿Ya? De tal manera que eso es lo que tiene que decir el ser humano. Creer que Cristo ya se los pagó, y si no, lo tendré que pagar yo. Lo tendrá que pagar usted. Yo, cuando tenía 10 años, me entendí condenado por haber pecado una sola vez. Condenado irremediablemente al lago de fuego. Desperté esta realidad. Conformé mi mente a lo que Dios ha dicho de nosotros. El alma que pecare esa morirá. Tomé muy en serio, le di la debida importancia que hay que darle al decreto condenatorio de Ezequiel 18:4. El alma que pecare esa morirá. Me vi con mi alma condenada a la muerte. Gracias a Dios que me vi así, necesitado de salvación. Y creí que Cristo en la cruz del Calvario me sustituyó mi alma. El alma de Cristo en vez de la mía. Experimentando la misma condena que debía experimentar mi alma debido a mis pecados. Mis pecados le fueron imputados a Cristo, hace más de 2000 años atrás, antes de que yo naciera en este mundo y los empezase a cometer los pecados, hasta que yo me muriese. Y Él los pagó, como se pagan los pecados, con la muerte del alma, entrando de eternidad en estado de desamparo eterno. Pero de la eternidad, Cristo volvió a tomar su vida en la cruz del Calvario, su vida física, entrando su alma en su cuerpo, y ahí entregó su espíritu y murió. Nos salvó. Antes de morir físicamente, Cristo nos salvó. La salvación de nuestras almas no es por carne, no es por sangre. La vida de la carne en la sangre está. Levítico 17:11. Pero la vida de la carne de Cristo estaba en Él, y ya nos había salvado, ya sabía que estaba todo consumado. Ahí está la prueba de que la salvación de nuestras almas es por sustitución de condena a la muerte del alma. Por eso Cristo decía, mi alma está muy triste hasta la muerte, Mateo 26:38. Y en Isaías 53:11 leemos, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, alma por alma. En obediencia al principio de restitución de Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida, alma por alma. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Significa algo de cierta especie, vendrá a ser sustituida legalmente por algo exactamente de la misma especie, de la misma sustancia. No sirve ser sustituido un ojo por una mano. No es mano por ojo, es ojo por ojo. No es diente por mano, es diente por diente.
Eso es lo que está diciendo el principio de restitución de Éxodo capítulo 21, versículo 23 al 25. El alma que pecare esa morirá. Entonces, para que el alma quede salvada de pagar por sus pecados, salvada de ir a la muerte eterna, de ser condenada, entonces otra alma, alma por alma, vida por vida, el alma de Cristo, en vez de nuestras almas, experimentó la condena a la muerte eterna. Él la experimentó, pero él, de la muerte eterna, de la eternidad en estado de desamparo, volvió a tomar su vida, y ahí nos salvó. Sabiendo Jesús, antes de morir físicamente, que ya estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Cuando hubo probado el vinagre, dijo, consumado es, y ahí recién murió, entregó su espíritu. Entonces, ahora, la condena es por no creer en Cristo. Cristo dijo, yo le doy vida eterna, Juan 10:28, y en la cruz exclamó, consumado es, lo que les prometí, la vida eterna, y entregó su espíritu, Juan 19:30. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está la condena, no creer en Cristo. Cristo dijo, yo le doy vida eterna, y la consumó en la cruz. Consumó la promesa que Dios le hizo a Abraham. Cristo es la simiente de Abraham. Por eso dijo, consumado es. Ahora, además, para poderle darle cumplimiento a la promesa que nos hizo, darnos vida eterna, lo que tuvo que hacer Cristo es morir por nuestros pecados. El Evangelio dice que Cristo murió por nuestros pecados. En Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, Cristo dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que en él creyere en el Evangelio y que como resultado de haberlo creído con fe, entonces yo le sumergiere al Espíritu de Cristo dentro de él, al Espíritu Santo, el que tiene a Cristo tiene la vida, esa persona será salvada. Mas el que no creyere será condenado, el que no creyere en el Evangelio. O sea, la persona es condenada por no creer a Cristo y por no creer lo que Cristo tuvo que hacer para darnos cumplimiento a la promesa que nos hizo, morir por nuestros pecados. El que no creyere que Cristo murió por los pecados, el que no creyere en el Evangelio será condenado. Ahora, el que tiene a Cristo tiene la vida. 1 Juan 5, versículos 10 al 12. En Romanos 8:9 dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tiene que estar Cristo morando dentro en el corazón, ser sumergido dentro de Cristo. Porque el que tiene a Cristo sumergido dentro del corazón, internamente dentro de nosotros, tenemos la vida. Bautismo significa inmersión. El bautismo de Juan era un bautismo simbólico, que simbolizaría lo que iba a ser Cristo, sumergido dentro de nosotros. El bautismo de Juan era sumergirse en el agua y emerger. El bautismo para la iglesia es inmersión de Cristo dentro de nosotros. Somos sellados con el Espíritu Santo. En Efesios 1, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo escribe a los efesios les escribe lo que a ellos ya les había ocurrido, porque se habían arrepentido y habían creído con fe en el Evangelio. Y les dice, en Cristo, en él también vosotros, efesios, habiendo oído el Evangelio, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, hasta el rapto, el arrebatamiento, redención de nuestros cuerpos, transformación de nuestros cuerpos, los que duermen en Cristo, resucitados, y los que estamos con vida, nuestros cuerpos transformados, arrebatamiento, hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta ese momento el Espíritu Santo está en nosotros. Hemos sido sellados con él los que hemos creído en el Evangelio con fe. Eso es Efesios 1, versículos 13 y 14. Ahora hay exhortación a no pecar, ¿verdad? El apóstol dice en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando los salvados pecamos, entristecemos al Espíritu Santo, lo contristamos. Pero nunca más el Espíritu Santo sale en nosotros porque hemos sido sellados con él. Por eso tenemos vida eterna. En Romanos 8:9 dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En Romanos 8:16 dice, o en Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo, Cristo sumergido dentro de nosotros, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso que en Romanos 5, versículos 12 al 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Tiene a Cristo morando dentro, y el Espíritu de Cristo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Solamente aquel que tiene a Cristo tiene seguridad de ser salvo. La persona que no tiene morando a Cristo dentro de él no tiene seguridad de ser salvo, porque el que da seguridad es el Espíritu de Cristo. Cristo dentro de nosotros dice, sí, Ulises, eres salvo, eres mío. Yo a veces caigo en pecado y digo, ¿seré salvo? Sí, Ulises, el Espíritu mismo da testimonio, nuestro espíritu nació de nuevo de que somos hijos de Dios. El que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. 1 Juan 5, versículos 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No tiene la vida eterna.
Si es que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, Cristo morando dentro de nosotros, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando la persona es sumergido Cristo dentro de la persona, tiene la vida eterna. Eso es lo que está diciendo Cristo en Marcos 16, versículos 15 al 16. Cuando Cristo ha sido resucitado, Él empieza durante un periodo de 40 días a dar testimonio de que había sido resucitado. Terminado ese periodo de 40 días, más o menos, en que estuvo dando testimonio de que Él apareció resucitado a muchos testigos, terminado ese periodo, toma a todos sus discípulos a las afueras de Jerusalén y les da la gran comisión. Y les dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y hay dos requisitos para ser salvo. Dice, el que creyera en el Evangelio. Primer requisito, creer en el Evangelio. El segundo requisito, que como resultado de haberlo creído con fe, entonces yo le sumergiere dentro de él al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo, Cristo morando en forma espiritual dentro de nosotros, el que tiene a Cristo tiene la vida, ya fuere bautizado, ese bautismo, el bautismo espiritual, no el bautismo en agua, el bautismo espiritual, fuere sumergido Cristo morando dentro de él, esa persona será salvada, y el que no creyere será condenado. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, esa persona será salva. El que no creyere será condenado. Ese fuere bautizado es espiritual, el bautismo invisible. El bautismo de Juan era el bautismo simbólico, sumergirse en agua. Simbolizaba lo que finalmente iba a ser el Espíritu Santo, sumergiéndose dentro de nosotros. Entonces, en Juan 8:24, Cristo advierte, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy el que te salvé en la cruz, entonces no hay ninguna otra forma en que tú seas salvo, porque no hay ninguna otra forma en que el pecado se condene sino con la muerte del alma. Y yo fui el condenado a la muerte de mi alma en vez de tu alma. Si no creéis que yo soy el que te salvé en la cruz, en vuestros pecados moriréis. O todos los pecados, ¿tú crees que Cristo te los pagó en la cruz? O si no, todos tus pecados los pagarás tú. Y tú sabes que y tienes que saber que los pecados, cada uno de ellos penalmente se pagan en el lago de fuego, con la muerte del alma. Arrepentidos y creer en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debida a los pecados. Entonces espero haber aclarado lo que es el arrepentimiento para salvación, que no tiene nada que ver con el mero arrepentimiento de los pecados. Siempre tenemos que arrepentirnos de los pecados, pero ese arrepentimiento de los pecados no es el arrepentimiento que Dios demanda para salvación, sino que el arrepentimiento para salvación es un cambio en la forma de autopercibirse, mental. Para poder tener ese cambio mental hay que conformar la mente a la Biblia. Porque cuando uno piensa tal como Dios piensa de nosotros, mientras nosotros vivimos en un cuerpo de carne, ahí nos hemos arrepentido. Isaías vio con sus propios ojos a Dios. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. Dice Isaías, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Entonces dije, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. En el capítulo 42 del libro de Job, toda su vida Job había sido un santurrón. Él pensaba, erróneamente, que él conocía a Dios. Ahora, en el capítulo 42, versículos 5 y 6, Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cambio mi forma de autopercibirme, me aborrezco a mí mismo. Antes Job pensaba que era un cumplidor, que era una persona íntegra, pero ahora dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando Isaías vio a Dios, dijo, he aquí que soy hombre muerto, porque soy hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ahora pasa lo mismo con Job. Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, me arrepiento y me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Arrepentimiento para salvación es un cambio radical en la forma de autopercibirse. Moralmente estoy corrompido, espiritualmente estoy muerto, judicialmente mi alma ya quedó condenada a la muerte. De esos tres estados en que el ser humano está, antes de ser salva el alma, moralmente corrompido, espiritualmente muerto y judicialmente con el alma condenada a la muerte, de estos tres estados cambian dos. Cambia el estado espiritual, la persona nace de nuevo espiritualmente, pasa de muerte a vida, y cambia el estado judicial. Pero el estado moral no cambia. El estado judicial cambia porque antes estaba condenada a la muerte el alma, ahora tiene vida eterna. Está liberada de la condena, está liberado de ir a juicio. Pero el estado moral no cambia. Cuando es sumergido Cristo, ese es el bautismo, la inmersión del Espíritu de Cristo, ahí tenemos vida eterna. El que tiene a Cristo tiene la vida eterna. Ese es el bautismo. En 1 de Pedro 3:21, Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, no quitándole al alma ya salvada el estar viviendo en un cuerpo de carne. Y en el cuerpo de carne está la ley del pecado que está en nuestros miembros. Romanos 7, versículos 14-25.
Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25. Ley del pecado que está en nuestros miembros. Entonces espero que haya entendido lo que es el arrepentimiento para salvación, lo que es el juicio ante el gran trono blanco, juicio, hay que escapar de ese juicio. El Señor dice, de cierto os digo, en Juan 5:24, el que oye mi palabra. Cristo dijo, yo le doy vida eterna. Esa es la palabra de Cristo, yo le doy vida eterna. Y en la cruz del Calvario la consumó, consumado es la vida eterna. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, yo le doy vida eterna. Y cree al que me envió. El Padre envió al Hijo, y el Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna, y que esta vida está en su Hijo. Tiene vida eterna entonces. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. El Señor dice, oír y creer. Y eso te justifica. Creer lo que ya Cristo hizo por ti, sin obras. Cristo no dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, y deja la tibieza, deja la infidelidad, deja de pecar, guarda los mandamientos, cuida la salvación, persevera. No. El que oye y cree tiene vida eterna. Porque la salvación quedó consumada hace más de 2000 años atrás en la cruz, y se hace efectiva al creerla con fe. En Mateo 7, versículos 13 y 14, Cristo dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella, por la puerta ancha, rumbo a la perdición, al infierno. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Ni siquiera Cristo dice son pocos los que entran por ella, y para ser salvo del infierno hay que entrar. Cristo dice entrad por la puerta estrecha, no dice hallad, y dice son pocos los que la hallan. De esos pocos que hallan la puerta estrecha, ¿cuántos lograrán entrar definitivamente por ella, al camino angosto que va a la vida? Un poco menos de los que han hallado, de los pocos que han hallado, ¿verdad? Se entra por la fe. Por la fe. Fe en la vida eterna que ya Cristo nos consumó. Si una persona cree con cierta incerteza, decir, Cristo me salvó, pero si soy tibio, entonces no, esa persona está creyendo con falta de fe, con incerteza. Y esa incertidumbre le hace estar tomando ciertos pasajes de la Escritura que no tienen nada que ver con la condenación, pero como él ha creído con incertidumbre, con falta de fe, sin fe, ha creído pero sin fe, ha creído en vano, porque tiene que ser por la fe. La justificación es por la fe, no por creer, sino por creer con fe. Entonces, como la persona ha creído con incertidumbre, porque fe es certeza, en cambio creer sin fe es creer con incerteza, con incertidumbre. Sí creo, oigo el Evangelio, Cristo murió por mis pecados, me salvó, sí lo creo, pero no estoy tan seguro. Para asegurarme mejor estoy dependiendo de mí, dejar la tibieza, dejar el pecado, vivir una vida en santidad. Y a eso significa que la persona no creyó con fe. Eso le hace estar tomando ciertos pasajes de la Escritura que no tienen nada que ver con la condenación, pero él dice que sí, que tiene que ver con la condenación. Cristo me salvó, pero si soy tibio me voy al infierno, porque te vomitará en la boca, Apocalipsis 3:16. Sí, Cristo me salvó, pero si yo no guardo santidad, me voy al infierno, porque sin santidad nadie verá al Señor, Hebreos 12:14. Y que la santidad es Cristo, y cuando Cristo está dentro de mí, yo tengo la santidad, la de Cristo, sin la cual nadie verá al Señor, Hebreos 12:14. Sí creo, pero si yo no persevero, me voy al infierno, porque dice más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. Sí, pero eso durante la tribulación. Es que ¿cómo escaparemos nosotros si nos deslizamos? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No hay que descuidarla, se puede perder. No, es habiendo descuidado, Hebreos 2:3. Lo que pasa es que le cambian el tiempo verbal los católicos. Ya la descuidaron los hebreos porque no quisieron atender lo que Cristo hizo en la cruz, el cumplimiento de todas las promesas que Cristo iba a hacer en la cruz. Descuidaron la salvación, no la hicieron efectiva por la fe, dieron vuelta a la página, no creyeron en Cristo, descuidaron la salvación. ¿De qué otra manera serán salvos de ir al infierno habiendo descuidado una salvación tan grande, no haciéndola efectiva por la fe? Eso es, querido amigo. Entonces usted tiene que arrepentirse, aquí en la mente, reconocer en el estado en que se encuentra, moral, espiritual y judicial, creer que Cristo, pero creerlo de todo corazón, que cuando Cristo en vez de usted murió por los pecados de usted, le salvó, le dio la vida eterna, y ahí usted hace efectiva la vida eterna. Para usted, la hace efectiva por la fe. Y ahí usted entra por la puerta estrecha, pasa de muerte a vida. Dios lo toma del camino ancho y lo hace entrar por Cristo al camino angosto, por la puerta estrecha, al camino angosto que va a la vida. Y una vez que usted entra por la puerta estrecha, sella eternamente para bien el destino de su alma, porque obtiene la inmortalidad, la vida eterna, estando vivo físicamente. Más si usted entra a la eternidad por la puerta ancha, sella eternamente para mal, sin poder revertir ese destino, porque entra a la perdición. Usted tiene que entrar a la eternidad por la puerta estrecha, no por la puerta ancha. Porque la puerta ancha corresponde al camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Y son muchos los que entran por ella, no pocos, muchos.
Mateo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. El infierno es la perdición para las almas que no entran por la puerta estrecha. Muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. De esos pocos que la hallan, ¿cuántos lograrán entrar por ella? Ese número lo tiene reservado Cristo. Él lo sabe. Se entra por la fe. Cristo dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta. Y se entra por la fe en la vida eterna que ya Cristo nos consumó. Así que arrepentidos y creed con fe en el Evangelio para que usted sea salvo de toda condena debida a los pecados. Dios le bendiga.